Listo. Ahí está, mirá, con mensaje de voz y todo, completo. Exactamente, tenemos apenas 948 minutos, así que hasta que se termine, podés seguir, Juan. Listo, perfecto. Voy a preparar un té para la garganta. Bueno, gente, ahí sí, entonces continuamos en donde estábamos. Vuelvo a compartir pantalla. Ahí ven todos, sí. Bárbaro. Bueno, ahí estamos. Hacemos un repaso rápido, chicos, para que nos quede a todos en la grabación de lo que estuvimos viendo. Lo hacemos en un minuto. Básicamente estuvimos charlando de que por la arquitectura de trabajo de FreeRTOS siempre y absolutamente siempre tiene que haber una tarea en estado running. Por tal motivo es que justamente existe la tarea idle, que es la tarea ociosa, cuya función es la de ejecutarse únicamente cuando no haya ninguna tarea disponible para ejecutarse. ¿Bien? Es decir que como corolario, digamos, que se desprende a esta definición, básicamente es que la tarea idle tiene que tener menos prioridad que todas nuestras tareas, justamente para que no nos robe tiempos de ejecución. Y en eso en cuanto a tarea idle, en cuanto a diagrama de prioridades y en cuanto a arquitectura propia de FreeRTOS. Habíamos dicho que nosotros vamos a trabajar el FreeRTOS como preemptive, bien, es decir, que va a interrumpir a nuestras tareas. Nuestras tareas se tienen que ejecutar como un lazo perpetuo, un while 1, justamente porque van a ser interrumpidas. Las tareas en FreeRTOS no pueden, y esto en mayúscula, en rojo, si tienen un sello de Mickey, pónganle un sello de Mickey al lado, pero las tareas en FreeRTOS no pueden terminar. O sea, si yo pongo un return en mi tarea, básicamente voy en un hard fault, voy a tener una falla. O sea, que las tareas tienen que estar o bien escritas como un lazo perpetuo en un while 1, o bien las tengo que borrar antes de terminarlas. Bien, al terminar la tarea tengo que llamar a un bitask delete y borrarla. Bien, borrarla dentro, digamos, de las tareas disponibles para ejecutarse. Después tenemos mecanismos de sincronización que son los semáforos o las colas de comunicación, que un semáforo puntualmente tiene dos operaciones, tomarlo y darlo, es decir, un take and give, y la cola de comunicación puedo utilizarlo como un pipe de comunicación entre las distintas tareas en donde puedo enviar datos, básicamente, para eso sirve. Y obviamente puedo utilizarlo también como mecanismo de sincronización. ¿Por qué? Porque una tarea cuando intenta leer una cola que no tiene datos, que no tiene información, se bloquea, esperando que esa cola tenga información. Y lo mismo cuando una tarea quiere escribir en una cola de comunicación que está llena. Básicamente se va a bloquear esperando que esa cola se vacíe. Así que tengamos en cuenta eso. Sobre esto entiendo que no hay dudas. Si hubiera alguna duda, obviamente me la marca. Vamos entonces dentro de nuestro... Yo, ¿qué fue lo que hice? Me vine a Import Project from File System, los puntos zip, dentro del LPC Open, obviamente la versión 2.10, que es la de 1769. Me traje únicamente dos proyectos, el LPC Chip y el FreeRTOS Blinky. Por eso es que los tengo en modo grisado, porque justamente ya los importé dentro de mi workspace. Bueno, dentro del workspace de trabajo, vamos a abrir el archivito, el ejemplo de FreeRTOS. Dentro de Example tenemos Sources, en donde están los claros puntos C, digamos, que ya estamos acostumbrados a trabajar. Uno es sysinit, donde se hace la inicialización de la memoria flash y de la oscilación de nuestro sistema, bien del módulo de oscilación, que puede ser el internal RC o bien un extal externo. Tenemos RStartup, que es la rutina de inicialización de nuestro microcontrolador, en donde puntualmente se escriben los vectores de interrupción, se borran las zonas de memoria globales, es decir, la zona de memoria RAM, preparando, digamos, esas zonas para trabajo. Se inicializan las variables que requieren de inicialización, recuerden el segmento .data. Y después, puntualmente, se llama sysinit para hacer la inicialización del clock, para luego, sí, una vez finalizado eso, llamar a la función main. Y después tenemos FreeRTOS Blinky.c, que es donde está nuestro ejemplo, donde está nuestro main y donde tenemos nuestras funciones, digamos, de atención. Tenemos un inc, una carpetita inc de includes, en donde vamos a encontrar un archivo que es FreeRTOS-config, que es ni más ni menos donde se configura a nuestro sistema operativo. Así que tenemos que tenerlo en cuenta esto para trabajar, es decir, que la configuración de nuestro FreeRTOS va a salir justamente de este punto H.
La configuración del FreeRTOS se hace por medio de defines, es muy sencillo de configurar. Tal les mencioné, tenemos el Use Preempt Job, en donde si lo ponemos en 1 estamos indicando que nuestro sistema operativo va a ser preemptive, es decir, va a interrumpir a las tareas más allá de que se hayan, o sea, que tengan más prioridad de las que se estén ejecutando. Idle Hook viene para utilizar justamente el while de la tarea idle, la tarea ociosa que trae el sistema operativo. La cantidad máxima de prioridades, acá vuelvo a marcar que 8 me parece demasiado, es decir, que no cambiemos esto, no nos vayamos a más. ¿Podemos poner más? Sí. ¿Qué va a conllevar? A que gastemos más memoria RAM. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada tarea va a necesitar más bits para manejar las prioridades. Así que 8 me parece más que bien. Bueno, tick hook es para tener un hook periódico que nosotros no lo estamos utilizando. Config CPU clock hertz, en donde le indicamos al sistema operativo cuál va a ser la frecuencia de oscilación de nuestro microcontrolador. Recuerden que la variable global System Core Clock se asignaba al momento de ejecutarse justamente con la API System Core Clock Update, es decir, que acá dentro, en tiempo de ejecución, tenemos la frecuencia a la que está corriendo el microcontrolador. Si está corriendo a 100 MHz, acá adentro, chicos, ¿qué valor voy a tener en la variable System Core Clock si mi microcontrolador corre a 100 MHz? $100 millones. 100 millones. Recuerden que se medía en hertz, así que voy a tener el valor puntualmente en hertz de la frecuencia a la que está corriendo el microcontrolador. Bueno, después tenemos config tick rate hertz. Esto, chicos, es muy importante que lo tengan en claro y si no lo entienden me lo marcan. Si yo acá pongo 1000, bien, o sea, estoy configurando el tick de mi sistema en hertz en 1000. ¿Cada cuánto tiempo va a interrumpir en este caso, mi scheduler? Cada 1 milisegundo. Cada 1 milisegundo, exactamente. Si yo pusiera, no sé, por ejemplo, Carolina, si yo acá lo cambiase y le pondría 2000, ¿cada cuánto interrumpiría? Cada 2 milisegundos. No. Cada 5. Si le pongo 2000, Cada medio ¿cada medio qué? milisegundo. Cada 500 microsegundos, exactamente. O sea, tengan en cuenta, chicos, que a mayor frecuencia de tic, menor el periodo. Bien, es una relación inversa. Es 1 dividido 2000 lo que tienen que hacer. Lo mismo si yo acá pusiera 100. Si yo pongo 100, mi scheduler va a interrumpir cada 10 milisegundos. Bien. Esto, chicos, les tiene que quedar muy en claro porque es la clave para entender también el sistema operativo. O sea, acá lo que estoy configurando es la frecuencia a la que se va a ejecutar mi scheduler, es decir, la cantidad de veces por segundo que mi scheduler va a interrumpir a mi sistema. En este caso va a interrumpir 1000 veces por segundo, lo que significa un periodo de 1 milisegundo. Bueno, el stack size tiene que ver con el tamaño. Esto ya lo habíamos visto cuando trabajamos un poquito con TDS. Tiene que ver en este caso con el tamaño de la tarea. O sea, cada tarea va a tener su stack. ¿Qué se imaginan, chicos, que se puede guardar en el stack de la tarea? ¿Dónde terminó de ejecutarse la última vez? Sí, por ejemplo. ¿Qué más? El ID, los registros, las variables que usa. Exactamente. O sea, básicamente puedo guardar el estado de las variables, o sea, puedo guardar el lugar donde se terminó de ejecutar, estado de los registros, puedo guardar varias cosas. Y esto, chicos, no está medido en bytes, esto está medido en palabras, es decir, son 128 palabras de 32 bits cada una. Fíjense que son bastantes bytes que tenemos asignados a cada una de las tareas. Chicos, si yo tengo 5 tareas, ¿cuánto va a ser el stack total de esas 5 tareas? O sea, ¿cuánta memoria voy a estar consumiendo? ¿20K? O sea, básicamente, vos me sacaste el cálculo completo, vamos a checarlo. Sería 128 por 4 y eso por 5. Me parece demasiado alto. Son 2560 bytes que vamos a estar consumiendo. Lo vuelvo a hacer para que todos lo entiendan. 128 palabras por 4 bytes cada una
quiere decir que cada tarea va a tener un tamaño de stack de 512 bytes. Si a eso lo multiplico por 5, me da 2560 bytes que me van a consumir las 5 tareas. ¿Qué voy con esto? 2560 bytes, ¿es mucho o es poco en nuestro sistema, en nuestro microcontrolador? ¿Qué cantidad de memoria tiene nuestro micro, chicos? ¿Recuerdan? 512K era, Eso es de memoria flash. y 64 de RAM. Bien, recuerden que nuestro microcontrolador tiene 512K de memoria flash, es decir, para código, y 64K de stack RAM, para justamente memoria RAM para variables locales, globales y demás. Esos 64K están divididos en dos bancos de 32, justamente porque en realidad es en un banco de 32 y dos de 16. Esa es la forma en la que está desplegada. ¿Por qué? Porque están pensados para algunos de los bancos poderse utilizar para comunicaciones Ethernet, si es que se utilizaran o no. Si no se utilizan, ese banquito lo tenemos disponible como propósito general. Y si tenemos 64K y estamos consumiendo casi, no sé, 3K en 5 tareas, se imaginarán que es bastante. Es casi el 5% de la memoria RAM únicamente en generar el stack de 5 tareas. ¿A qué voy con esto? Si ustedes se generan 40 tareas y van a volar, van a explotar básicamente la memoria RAM del microcontrolador. Tenemos que tener en cuenta que FreeRTOS no está pensado para hacer 40, 50 o 60 tareas en simultáneo. Uno sí dinámicamente puede borrar tareas. Puedo decir, bueno, esta tarea la borro y la vuelvo a generar, la borro y la vuelvo a generar. Ese manejo dinámico existe y es posible claramente con FreeRTOS, pero tenemos que tener siempre en cuenta como electrónicos los recursos que tengo de mi dispositivo. Si nosotros fuéramos gente de sistemas, y probablemente saldríamos con la premisa de que los recursos son infinitos y trabajamos, y bueno, una vez que explotó no sabemos por qué explotó. Pero nosotros en este caso somos electrónicos, estamos trabajando en bajo nivel y tenemos que tener en cuenta siempre los recursos con los que contamos para no explotar al sistema. ¿Bien? Bueno, después tenemos el tamaño del heap. El heap se usa para albergar tareas digamos, que uno va borrando para ordenar el heap y demás. Después lo vamos a ver bien, digamos, para qué sirve este heap size. Bueno, el nombre de las tareas, cada tarea puede tener un nombre, debe tener un nombre según FreeRTOS, un string. Esta es la cantidad de caracteres máximos que puede tener asignado una tarea. El string sirve para efectos de debugging nada más, de saber cuál es la tarea que se está ejecutando. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, tarea LED, tarea display, tarea digitales 2, o sea, uno le tiene que poner un nombre con la salvedad de que no puede pasar los 20 caracteres. ¿Bien? Esa es una de las salvedades que hay que hacer. Y bueno, después ya de aquí para abajo, lo vamos a ir viendo en tal caso con el correr de la ejecución de los programas. Por ejemplo, en Shoot Shield es para garantizar que una de las APIs esté disponible. Y siempre que ustedes vean un config y use de este estilo, lo que quiere decir es que si ustedes ponen un 1, están habilitando ciertas APIs de FreeRTOS, y si ponen un 0, están bloqueando ciertas APIs de FreeRTOS. ¿Por qué ustedes, chicos, se imaginan que uno puede habilitar o bloquear APIs del sistema operativo? ¿Qué ventajas nos podría llegar a dar eso? ¿Ahorro de qué? Te De ahorra- memoria te- flash. Ahorrar memoria flash, exactamente. O sea, si yo digo, mirá, esto no lo voy a utilizar y le pongo 0. Si yo no voy a utilizar estadísticas de tiempo real, le pongo 0. O sea, las cosas que yo no vaya a utilizar, le pongo 0. Las cosas que uso, le pongo 1. Si voy a utilizar un semáforo contador, le pongo un 1, claramente. O sea, esto es todo configurable. Bien, o sea, esto es en materia de configuración y lo mismo aquí debajo. Estas tareas, estas APIs que ustedes ven acá, estos nombres, lo que estoy diciendo es, che, ¿voy a utilizar la API Task Priority Set? Sí, entonces le pongo un 1. ¿Voy a utilizar la API UX Task Priority Get? Sí, entonces le pongo un 1. Entonces es configurable. Tienen que tener en claro que la configuración sirve para ahorrar o no recursos. Bien, yo simplemente configuro lo que voy a utilizar y lo que no, le pongo 0. Bueno, esto en materia entonces de configuración. Después vamos a ir viendo y en tal caso lo vamos a ir tocando al sistema operativo en función de lo que nosotros vayamos a utilizar. Y les hago unas salvedades acá. ¿Cuál es el hardware, o sea, cuál es la excepción por defecto que va a utilizar nuestro sistema operativo? Es decir, que si nosotros utilizamos FreeRTOS
¿qué módulo automáticamente perdemos? Según estuvimos charlando hace un ratito. ¿El SysTick? El SysTick. ¿A qué voy con esto, chicos? Ustedes no pueden usar el SysTick. Digamos, si se ponen a tocar el SysTick, van a crashear el sistema. ¿Por qué? Porque el SysTick ya tiene una porción de hardware dentro. Bien, y acá quiero mostrárselos. ¿Se acuerdan que dentro del CR Startup, o sea, si yo vengo al CR Startup lpc.c y yo busco la rutina de atención del SysTick, la encuentro acá como una de las excepciones de mi Cortex M3, que se llama SysTick-handler. Si yo vengo a freertosconfig.h, que es la configuración que acabamos de ver, ven que hay una traslación, o sea, me está haciendo un define, me dice, che, pará, SysTick Handler, yo lo voy a llamar Xport SysTick Handler. ¿Por qué Xport? Bueno, por el porteo de FreeRTOS. Es una cuestión simplemente de nombres y de semántica. Si yo hago control clic acá, puntualmente voy a estar vectorizando a la rutina de atención a la interrupción. Voy a tener que compilar. Denme un momento que hago una compilación, así les muestro todo. Tengo algunos errores, déjenme subir eso, que probablemente tienen que ver con que no traje. Sí. Para no perder tiempo ahora haciendo el acomodamiento del archivo, lo único que voy a hacer es me voy a traer también, chicos, el ejemplo de Board. Recuerden que ya les dije para qué sirve Board. Los únicos beneficios que nos dan es, no sé, si queremos prender un LED, en lugar de llamar a GPO set pin state, acá nos permite poner el LED set o LED clear. Esas son para esas cosas que nosotros no le vamos a dar uso. De hecho, después la borramos, pero no quiero ahora ponerme a acomodar el archivo nada más que por eso. Así que vuelvo a compilar ahora con Board dentro de mi proyecto. Volví que hay algunos errores dando vuelta. No, ahí está. Fíjense que ahí desaparecieron. Bueno, yo estaba dentro de freertosconfig.h y voy a SysTick Handler. No sé por qué no me la está encontrando. En un momento. Acá está. Ven estos chicos que les estoy mostrando acá, el void export SysTick handler void, entre paréntesis. ¿Qué es? O sea, ¿qué traducción ustedes hacen a todo esto? En lenguaje C hablando, digamos, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Esto qué es? ¿Una rutina de qué? Es la con la que tendés la interrupción. Es la rutina de atención a la interrupción, ¿estamos de acuerdo? Bien, o sea, esto básicamente es la rutina de atención a la interrupción del SysTick. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo agarro y me pongo dentro de mi programa, bien, para decir algo, ¿no? Bien, yo vengo dentro de mi programa, sources, no sé, y digo, chicos, miren, yo voy a utilizar el SysTick. Entonces pongo void. Básicamente voy a estar duplicando la rutina de atención a la interrupción. Me va a decir, che, pará, ya se está usando el SysTick. O sea, no lo puedo utilizar. ¿A qué voy con esto? Que no lo puedo utilizar. En el SysTick ya forma parte del sistema operativo y nosotros como desarrolladores lo perdemos para trabajar. No lo podemos ni siquiera configurar porque ya está configurado por el FreeRTOS. Nosotros cuando lo estamos configurando entre paréntesis, perdón, entre comillas, cuando le asignamos acá el tiempo. Esto que estoy haciendo acá, en asignando este 1000 acá, vamos a ver si lo encontramos. O sea, si yo acá lo busco.
Juan, una consulta. El no poder usar el SysTick es porque estamos en modo preemptive, ¿no? O sea, si estuviera en modo cooperativo sí lo podría usar, lo debería usar. Es que en realidad si estás en modo cooperativo también el SysTick lo va a utilizar el hardware, con la única salvedad que no te va a interrumpir la ejecución de tu tarea, ¿se entiende? Ok, O sea que básicamente el SysTick forma parte del sistema operativo. está bien. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Bien. Perdón Mira. la interrupción. Es que en realidad el SysTick está pensado para eso. Es decir, es muy poco frecuente que teniendo los timers tan poderosos que tenemos, vayamos a usar el SysTick, salvo que sea para una aplicación mínima. No hay nada que haga el SysTick que no lo pueda hacer con los otros timers. Por eso es que, aún estando en modo cooperativo, el sistema operativo se reserva la opción de SysTick. Gracias. Bárbaro. Chicos, tengan en cuenta que el SysTick, como bien menciona Marcelo, es una porción de hardware tonta, en el sentido de que es de 24 bits, o sea, ni siquiera es de 32, es un timer descendente, no tiene match, no tiene configuración de captura de entrada, no tiene configuración de captura de salida, es decir, que al lado de los timers es una porción de hardware tonta que lo único que hace es cuenta hasta que haya un underflow, nada más. ¿Y qué es, chicos, lo que se imaginan que está haciendo acá el sistema operativo? ¿Qué está configurando acá? ¿Cada cuánto va a ser el tick? Exactamente, acá lo que está configurando básicamente el SysTick, diciéndole, che, ¿cada cuánto va a interrumpir el SysTick? Fíjense que todas las variables son variables raras, ¿eh? Nos tenemos que acostumbrar a que FreeRTOS tiene una forma de nomenclar distinta. Todo lo que empieza con UL quiere decir que la variable es unsigned long. Todo lo que empieza con X quiere decir que la variable devuelve, que en realidad es una función que devuelve datos. En este caso, si venimos acá arriba, seguramente esta variable se tiene que estar utilizando en alguna función de, digamos, que tenga que ver con el porteo, por eso es que tiene que ver con una X delante. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con el correr de las tareas. O sea, todas las funciones que ustedes vean que están escritas con B corta adelante, quiere decir que no devuelven nada del void. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Ahora yo puntualmente dónde estoy, o sea, fíjense que me llevó al port.c. ¿Qué significa portear algo? Portear significa trasladar, o sea, si vos, no sé, tenés un sistema operativo desarrollado para, no sé, un DS PIC 30F, para decir algo, viene una línea de microchip, y yo lo quiero traer a mi Cortex M3, bueno, eso se llama portear. Y te voy a decir básicamente, che, ¿me entregás los fuentes así los porteo para mi microcontrolador? Y ese proceso que es simplemente agarrar, analizar e ir trayendo y modificando las líneas de código que se necesiten para que ese sistema sea compatible con el mío en este caso. Si yo cambio mi FreeRTOS del Cortex M3 a una arquitectura que ni siquiera sea ARM, no sé, alguna arquitectura MIPS, que es la competencia de ARM, ¿qué es lo que voy a tener que hacer sobre mi FreeRTOS? Voy a tener que trabajar sobre el port.c. ¿Por qué? Porque el resto, no sé, por ejemplo, ahora hablo un Q.C, van a ver que en ningún lado utiliza ni assembler, no utiliza acceso al hardware, porque FreeRTOS está escrito como capas de abstracción. La única porción de código que se ve modificada por el hardware que estoy trabajando es el port.c y obviamente el port.h en su defecto, digamos, acá arriba, el portable.h y el port macro.h. Porque, por ejemplo, ¿qué ven acá? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué lenguaje es esto? Assembler. Assembler. Y el assembler estamos todos de acuerdo en que cambia de arquitectura a arquitectura. O sea que si yo este código me lo llevo a otra arquitectura, no va a servir de nada. Estamos todos de acuerdo en eso. Y yo la segunda pregunta que les hago es, ¿por qué ustedes, acá lo que yo les estoy mostrando acá, es el cambio de contexto? O sea, esto que ustedes ven acá, estas líneas, puntualmente es el algoritmo del dispatcher, en donde toma una tarea y recupera el task control block. Fíjense que acá está task control block de la tarea a ejecutarse. ¿Por qué ustedes se imaginan que esta porción de código que yo les estoy mostrando está escrita en Assembler y no está escrita en lenguaje C?
para optimizar el código. Exactamente. Recuerden que gran parte de la eficiencia de un sistema operativo se mide en la eficiencia que tiene el scheduler. Bueno, en este caso, para ser más eficiente en la ejecución del código, se escribe en el lenguaje assembler. Fíjense que el algoritmo para recuperar el contexto de una tarea está escrito en lenguaje assembler. ¿Bien? O sea, eso ténganlo en cuenta. Y esto que les estoy mostrando acá, el Vport Service, Call Handler, el SBS Handler, es también una excepción de nuestro sistema operativo. Que si yo vengo a FreeRTOS, vengo abajo de todo, dentro de mi FreeRTOS config.h, van a ver que acá tengo otro define en el que mi SBS Handler lo transformo en un Vport SBS Handler. Bien, así que eso lo tienen que tener en cuenta también, que acá es donde se produce el cambio de contexto. Bien. O sea, mi scheduler genera la interrupción y una vez que se atiende a través del Vport SBS Handler, se produce el cambio de contexto. Yo que quiero serle claro acá, chicos, a todos. Recuerden que cuando miramos un poquitito el código de una arquitectura del tipo TDS, vimos que en código era muy poquito, o sea que teníamos el cambio de contexto escrito en un lacito for, que había un puntero a función, que mediante ese puntero a función uno llamaba la tarea, o sea, era un código sencillo de ver. Tengan en cuenta que FreeRTOS son muchas líneas de código. ¿Podemos entenderlas? Sí, nos va a llevar probablemente, no sé, 5 o 6 clases desmenuzar todo el código de FreeRTOS. ¿Con qué me quedo yo que tenemos que saber y tener bien en claro? Que dentro del port.c tenemos toda la administración de la portabilidad de nuestro código, ¿bien? Es decir, que acá tenemos todo lo que nuestro sistema operativo necesita del hardware y toda la vinculación que tiene nuestro sistema operativo con el hardware. Dentro de Export Pen SB Handler y dentro de SBS Handler tenemos los cambios de contexto, en donde se hace los restore de los contextos y hacen los cambios puntualmente, que están escritos en lenguaje assembler. Bien, que dentro de port.c también tenemos el SysTick, que es puntualmente el Xport SysTick Handler. Todo esto que les voy a mostrar acá, que no es demasiado, es una interrupción de SysTick, que de todas formas créanme que si se meten acá adentro son rutinas largas. Así que con que sepamos esas cositas, para empezar estamos más que bien. ¿Bien? O sea, tenemos que saber que el SysTick no lo usamos más y que además del SysTick nuestro sistema operativo toma control del handler del service call, del SBC y además del Pen SB, que es otra de las excepciones que tiene nuestro Cortex M3 para atender los cambios de contexto. Bien, estas 3 excepciones no se utilizan y no se pueden tocar porque las toma el FreeRTOS. Bien, ahora sí, vamos a meternos un poquitito con algún ejemplo para empezar a trabajar. Una salvedad, chicos, que les hago. Les muestro acá. FreeRTOS.org es la página de FreeRTOS. Dentro de FreeRTOS ustedes vienen a Resources. Dentro de Resources, Books and Manuals. Y dentro de Books and Manuals tienen el Reference Manual de FreeRTOS en su versión 10 disponible para analizar. Son 400 páginas en donde tienen todas las APIs habidas y por haber de FreeRTOS. Nosotros vamos a utilizar solamente algunas de estas, pero fíjense que tienen un montón de APIs disponibles. Son realmente muchas. Y yo voy a intentar esto. Déjenme descargarlo y lo voy a abrir con Adobe. Ahí está. Así puedo poner los marcadores. Bien, tenemos los capítulos bien diferenciados en donde tenemos información general, manejo de colas, manejo de semáforos, manejo de los timers por software, manejo de eventos, las configuraciones del kernel. O sea, tienen básicamente completo de punta a punta cómo trabajar con FreeRTOS. Esto bájenlo después, o sea, digamos, se los menciono como bibliografía, está subida en el campus, o sea, obviamente que en el campus la van a encontrar, pero si la quieren descargar no es ni más ni menos que freertos.org y ahí dentro de References la pueden descargar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a cerrar el .h, vamos a cerrar el startup, vamos a cerrar el porteo que tiene nuestro sistema y el queue.c. Bueno, me quedo con FreeRTOS con FreeRTOS Blinky.
La primera API que les voy a ir mostrando es la más difícil de todas y una vez que la aprendan a utilizar es simplemente copiar y pegar, digamos, va a ser algo muy sencillo de utilizar, pero va a ser la API más difícil que vamos a ver. Después el resto van a ver que son APIs muy sencillitas de trabajar. Yo acá hago una pausa para bajar un momento. Ahora les voy a puntualmente a lo que estoy apuntando es mostrarles la API XTaskCreate, o sea, la creación de tareas. Pero para que todos entendamos las ventajas que nos da trabajar con un sistema operativo. Yo voy a plantear lo siguiente. Imagínense, chicos, que yo quiero básicamente esta, digamos, arquitectura. Yo quiero prender un LED, esperar un segundo y apagar un LED. Fíjense que lo único que quiero son estas 3 instrucciones que las mostré con pseudocódigo. Algo muy sencillo, prender un LED por un segundo. Pero imagínense que ustedes en el parcial se encuentran con nota, no puede realizarse en forma bloqueante. ¿Cómo ustedes podrían resolver esto? Prender un LED, esperar un segundo y apagarlo, pero no bloquear ninguna ejecución de su sistema. ¿Cómo se les ocurre resolverlo? ¿Podrías configurarlo dependiendo cuántas veces entra a la tarea, cuántas veces la llama el scheduler? Ojo, mira, perdón, yo no aclaré, Juan Francisco, esto. Creo que me estaba hablando Juan Francisco. Ok, perfecto. Yo lo que les permito es que lo resuelvan sin sistema operativo. O sea, pensemos, ahora volvamos a la cabeza, no sé, hasta hace 2 meses, cuando no tenían idea de trabajar con un sistema operativo lo que era. ¿Ustedes cómo resolverían esta situación con los conocimientos que tenían? Lo hago con una interrupción de timer. Ok, una interrupción de timer. ¿Y qué tenías que hacer dentro de la interrupción? Contar hasta un segundo. Contar hasta un segundo y ¿dónde apagabas el LED? Afuera de la interrupción. Afuera de la interrupción, pero no tenés forma de hacer eso, o sea, vos Lo por podés ejemplo, hacer con el match. O lo haces con el match. Está bien, con el match se podría hacer, digamos, con el match lo podríamos hacer ahora. Dejemos de lado el match, en el sentido de que el match es un concepto que nosotros conocemos, digamos, que está asociado a un timer, estamos de acuerdo. Pero si lo tuviéramos que resolver por software, que vos me decías, usa un timer, decremento, ¿cómo lo bajarías esto a código? Porque yo te estoy diciendo que esto no puede ser bloqueante. O sea, el apagar LED, puntualmente lo que tendrías que hacer acá es prender LED, no sé, un disparar timer por un segundo. Y dentro de ese timer apagar el LED. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que se venza el timer. ¿O vos planteabas otra forma? No, eso mismo. Bien. Fíjense que es un tanto engorroso. O sea, lo que yo les estoy planteando nada más es prender un LED por un segundo. Y fíjense cómo ya estamos, digamos, metiendo en juego a hardware, o sea, hardware que lo tenemos que configurar, que tenemos que atender la interrupción, dentro de la interrupción considerar el tiempo necesario y recién ahí apagar el LED, ¿bien? O sea, es algo que parece sencillo de ver, pero que lleva, digamos, cierta configuración de fondo. No es tan sencillo, digamos, sigue siendo sencillo, estamos de acuerdo, pero nos va a llevar, no sé, unos 15 minutos hacerlo, entre que vemos en la configuración del timer, arreglamos, configuramos las interrupciones, etcétera, nos va a llevar un tiempito. Si yo les digo que en FreeRTOS ustedes pueden prender un LED, llamar una API del tipo BitasDelay de un segundo y apagar el LED. O sea que lo pueden hacer así de fácil, sabiendo y garantizándoles que esta API no bloquea el sistema. Lo único que hace es me bloquea la tarea por un segundo. ¿A ustedes esto les parece cómodo? ¿O les parece que hay complicaciones acá de fondo? No tengo idea.
No, o sea, básicamente es esto lo que te estoy mostrando. Por ahí te repregunto, ¿qué te parece más sencillo? ¿Esto o tener que trabajar con un timer, configurar el timer, apagarlo dentro del timer digamos, todas esas cuestiones de configuración? El timer lo sé usar. Esto todavía no lo sé usar. Entonces el timer es más sencillo. Pero si yo te contesto que lo único que haces es esto, copias y pegas esto, y el sistema funciona solo, vas a coincidir conmigo en que te parece algo sencillo de usar. Y sí, obvio. Bueno, esto, chicos, ¿a qué viene a colación? De que así de fácil es usar el sistema operativo FreeRTOS. Por ejemplo, esta API que les estoy introduciendo acá, que es VTAS Delay, que la vamos a utilizar hoy, lo único que hace es me genera un delay del tiempo que yo le asigno. A esto no le den bola, yo le puse un segundo como un pseudocódigo. Ahora vamos a ver cómo se codifica eso. Pero básicamente me genera un delay en el que la tarea se me bloquea por ese delay. Automáticamente, o sea, yo no tengo que hacer nada. Yo haciendo esto, el LED va a prender, va a esperar un segundo y se va a apagar. Y durante el segundo que espera, y esto es lo importante que quiero que entiendan, mi sistema no se bloquea. Se siguen ejecutando las otras tareas sin ningún problema. Lo único que se bloquea es la tarea en cuestión. La tarea esta sí se bloquea por un segundo porque no va a tener nada que hacer. Bien, así que eso tengámoslo en cuenta y fíjense qué sencillo que es usar las herramientas que nos provee un sistema operativo. Bueno, vamos a ver las formalidades. Sí. Juan, una cosa que no entendí. O sea, acá estás en la misma tarea todavía. O sea, esto sí eso es una tarea. Void, tarea 1, void. ¿Se entiende? Está bien. Y vos cuando le decís delay, haces que no vuelva a entrar la próxima vez que tendría que entrar, digamos. Exactamente, que por un segundo la tarea se bloquea sola. O sea, cuando el scheduler la quiera llamar, la tarea va a decir, no tengo nada para hacer, estoy bloqueada. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Bien, de nada. Chicos, y ahora yendo a la semántica, a la prolijidad que uno tiene que tener para escribir las cosas dentro de FreeRTOS. ¿Yo qué cuestiones les fui mencionando hoy que tenían que cumplir las tareas de FreeRTOS? ¿Cómo se tenían que escribir? En un loop permanente. En un loop perpetuo, exactamente. Muy bien, Carolina. Un while 1. Y acá, chicos, quiero que terminen de entender la lógica de FreeRTOS, porque cualquiera de ustedes, imagínense que yo les muestro nada más que esta porción de código, sin que ustedes tuvieran los conceptos de FreeRTOS. Es decir, que si ustedes hace 3 meses vieran este código de acá, ¿qué hubieran dicho, básicamente? ¿Qué le hubieran objetado a este código? Que se bloqueaba. Claro, básicamente, me van a decir, Juan, está bárbaro lo que decís, pero si es un while 1, mi sistema se bloquea. ¿Por qué? Porque no vuelve nunca, básicamente, esto. Se queda siempre acá. Y esto, digamos, en ese momento tendrían razón. Pero hoy ustedes saben que hay un sistema operativo corriendo detrás de mi tarea. Y mi sistema operativo automáticamente le va a sacar el tiempo de ejecución. O sea, ¿qué es lo que hace mi sistema operativo? Cuenta, y una vez que se acabó el tiempo, le saca la ejecución a la tarea. Así de sencillo. ¿Bien? O sea, eso ténganlo en cuenta. Y ahora quiero hacerles algunas salvedades. Imagínense que yo acá defino, no sé, unsigned int A, unsigned int B. A esto le asigno el valor 2, el valor 3 y a esto le asigno el valor 0. Para decir algo. Y acá hacemos A y B más. Ahora le voy a sacar el prender LED, o sea, lo mismo que estaba haciendo antes, se lo voy a sacar. Simplemente es una tarea que hace esto y no sé, y llama a una función que sea suma de A con B. Así de sencillo. Si mi FreeRTOS está configurado con un SysTick de 1000, o sea, de 1000 Hz. Voy a poner acá arriba las. Tengo 4 tareas de prioridad 2, todas la misma prioridad.
¿Cuánto tiempo, chicos, va a tener la tarea para ejecutarse dentro del loop perpetuo? O sea, ¿cuánto tiempo se va a quedar acá en lo que les estoy marcando la tarea hasta que sea interrumpida? Un milisegundo. 1 milisegundo. Ahora, si yo te volviera a preguntar, no necesito la respuesta exacta, pero si yo te preguntase que acá, si va a dar muchas vueltas dentro de este while 1 la tarea, dentro de ese milisegundo, ¿vos qué vas a decir? ¿Que sí o que no? Que sí. Sí, o sea, básicamente, ¿por qué? Porque ¿cuánto le puede llevar esto? ¿1 microsegundo? Como muchísimo. ¿1 microsegundo como muchísimo? No sé. ¿10 microsegundos como mucho? Digamos entonces que todas estas tres operaciones les va a llevar 12 microsegundos. Bueno, al menos mi sistema se va a quedar acá 100 veces. O sea que por cada milisegundo que tenga, va a correr 100 veces. Bien, el while 1 va a ser 100 veces. Después hay que analizar si eso sirve para algo o no, porque por ahí la tarea no le sirve ejecutarse 100 veces. Pero bueno, en este caso se ejecutaría 100 veces y el sistema operativo le saca digamos, la ejecución. Yo les pregunto algo. Voy a anotarlo acá abajo. Vamos a poner interrupción del SysTick. A valía, no sé, 100, 103, dijimos 100 veces, y B valía 100. Y justo interrumpió cuando iba a llamar a suma. Cuando vuelva a ejecutarse la tarea, y acá vuelvo a preguntar con la información que ustedes tienen acá arriba, ¿en cuánto tiempo se va a volver a ejecutar la tarea? En 4 mili. En realidad en 3, porque si son 4 tareas, tenés una tarea que es esta y 3 tareas que se van a ejecutar, o sea que van a ser 3 milisegundos, ¿se entiende? Vamos a mostrarlo acá. Es lo mismo que estábamos viendo con TDS, el mismo grafiquito. El tema es que si lo contás desde que se empezó a ejecutar hasta que se vuelve a empezar a ejecutar, son 4, y si desde que se terminó de ejecutar hasta que se vuelve a ejecutar, son 3. Exactamente. Yo lo que me estaba refiriendo es desde que el SysTick le saca el tiempo de ejecución hasta que se vuelve a ejecutar la tarea. ¿Cuánto pasa? 3 segundos, 3 mili. O sea, básicamente, exactamente, lo que yo estoy pidiendo es que midamos esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Esto es los 3 milisegundos. Y este tiempito que vemos acá, que es igual en todos lados, en todos los casos es igual, es 1 milisegundo. Chicos, esto lo entendieron todos, ¿no? ¿O hay alguno que tenga alguna duda? Entiendo que no. Si hay alguien que tiene una duda, me lo avisa. Bien. Entonces dijimos que desde que se termina de ejecutar hasta que se vuelve a ejecutar, van a pasar 3 milisegundos. ¿Por qué? Porque en estos 3 milisegundos se van a ejecutar otras tareas. Va a haber otras cosas que se ejecuten acá adentro. Que no me interesa por el momento saber. Yo acá vuelvo a hacer una pregunta. Si yo les dije que se interrumpió acá, y cuando se interrumpió la variable A valía 103 y la variable B valía 100. Pero fíjense que yo las estoy inicializando dentro de mi tarea. ¿Cuánto va a valer en el próximo ingreso la variable A y la variable B? Lo mismo que antes de salir. O sea, ¿va a valer 103 y 100 o va a valer 3 y 0? 103 y 100. Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente se van a guardar en el task control block. Para eso sirve. ¿Y dónde se va a ejecutar, chicos, la tarea? ¿Se va a ejecutar desde acá o desde acá o desde acá? Desde donde cortó. Exactamente. O sea, es muy bien la respuesta, chicos. Yo lo que quiero es eso, que lo entiendan. Que la tarea no es que se vuelva a ejecutar cada vez que la llaman. La tarea desde donde cortó continúa. Los valores que tenían las variables continúan igual. Es decir que, si ustedes imagínense, chicos, que estuvieran acá dentro de la tarea, bien, ustedes estuvieran acá dentro.
¿tendrían alguna forma de darse cuenta que la tarea se cortó y se volvió a ejecutar? No. No, porque para ustedes la variable A vale lo mismo, la variable B vale lo mismo y está en el mismo lugar que antes. O sea, excepto que ustedes tengan un cronómetro que digan, che, pará, corro el tiempo acá y analizo cuánto pasó, no van a tener forma de darse cuenta que esa tarea se interrumpió. Y la tarea no se va a dar cuenta tampoco, porque para la tarea no cambió nada. Las variables valen lo mismo, el puntero digamos, al stack pointer vale lo mismo, el puntero a programa, el program counter vale lo mismo, es decir, que todo el conjunto de registros vale igual. Para la tarea no cambió absolutamente nada el contexto, y esa es la clave de FreeRTOS o de cualquier sistema operativo. El task control block es muy importante porque evita que las tareas tengan cambios de contexto o cambios de cosas raras. Las variables valen lo mismo, los contadores valen lo mismo, los stack pointer valen lo mismo, el program counter vale lo mismo y toda la paquetería de registros vale lo mismo. No cambia absolutamente nada. Solamente perdió la ejecución por un tiempo y se volvió a ejecutar. ¿Bien? Eso tengámoslo bien en claro. ¿Tienen alguna duda respecto a eso? Ok, doy por entonces hecho de que eso lo aprendimos. Bueno, ahora sí, volvemos al código y les voy a presentar la primera de las APIs, que es XTaskCreate. Menciono esta primera porque obviamente si no pudiéramos generar tareas, no podemos hacer ningún ejemplo. Así que es la primera que tenemos que presentar. Es la más difícil de todas, porque es la única tarea con la que vamos a trabajar que digamos, tiene 5 argumentos. Así que después vamos a ir viendo tareas con menos argumentos que son más sencillas. O sea, todas tienen 1, a lo sumo 2 argumentos, y eso nos alcanza y nos sobra. Pero XTaskCreate, que es la primera de todas, van a ver que tiene 5 o 6 argumentos, ahora no recuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos, y es la más complicada de todas. Una vez que sabemos que el argumento 1 es una cosa, el 2, el 3, es simplemente copiar y pegar. Bien, nada más que eso. Si hacemos una analogía con TDS, es lo mismo que, ¿se acuerdan cuando creábamos las tareas dentro de TDS, que llamábamos primero a la tarea de inicialización y después a la tarea que se iba a ejecutar en forma periódica? Bueno, son 10:35, chicos, hacemos una pausa acá de 15 minutos y ni bien volvemos vamos a presentar XTaskCreate. Vos, Marce, a la vuelta querías tomar un breve resumen, ¿verdad? Un breve, digamos, unas preguntas breves de resumen de la materia. Ahí, chicos, mientras Marcelo ya contesta, ustedes si quieren, tómense los 15 minutitos, venimos, no sé, son 10:37. Entre 10:50 y 10:55 largamos en la última parte. Ya nos vamos a presentar XTaskCreate, nos vamos a meter a armar tareitas. Si ustedes tienen sus sticks, prepárenlos, que está bueno que ustedes me puedan seguir con el programa, porque básicamente es importar los proyectos. Así que bueno, entre 10:50 y 10:55 nos vemos. Yo me desconecto que tengo que cambiar la PC y estoy sin batería. Ahí me desconecto y vuelvo a conectar. Buenísimo.